Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es un nuevo programa de Palabras de Vida. Bien, vamos a comenzar con una oración pidiendo dirección, porque esto que vamos a hablar hoy es un estudio, ¿no? Un tema sensible. Bendito Dios de los cielos, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. En este día sea instrumento para hablar conforme a tu voluntad y tu verdad. Que tu verdad pueda abrir los ojos a los que te aman y escuchan en este momento. Gracias por esta oportunidad que puedes transmitir tu palabra. Amén. Bien, como decía, en esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy profundo, muy fuerte, y por tal motivo vamos a argumentar con la palabra de Dios todo lo que vamos a decir. Quiero empezar haciendo esta pregunta que también es el tema de esta oportunidad. ¿Pablo fue un verdadero o falso apóstol de Jesús? Bien, antes de empezar, quiero decirle a todos los oyentes que puedan colocarse en una posición neutra para así escuchar algo que quizás no escucharon nunca, y sobre todo analicen durante o posterior a este estudio por sí mismos, utilizando sus propias Biblias y corroborando que los versículos que vamos a citar sean correctos. Más allá que a través del tiempo las Biblias han ido cambiando sus versiones, pero entendemos que más o menos la idea es transmitir el texto original o el significado original. Como sabemos, la Biblia fue escrita hace muchos años por diferentes personas en diferentes épocas. Por lo tanto, sabemos que la Biblia es un conjunto de libros, todos inspirados por Dios, o por lo menos es lo que nos dijeron o enseñaron, o así dice en un versículo de la Biblia, ¿no? Ahora, por motivo que desconocemos, hay diferentes tipos de Biblias. Se puede mencionar la Biblia católica, la Biblia ortodoxa, la Biblia cristiana, agregando que cada diferente Biblia cuenta con diferente cantidad de libros. Por ejemplo, y en este caso, la Biblia cristiana cuenta con 66 libros. Solo para repasar, a través de la historia, la Biblia fue armada por personas que conocerían el tema en concilios, por lo cual podemos ver a través de la Santa Biblia, así nombrada, la recopilación de libros, y estas personas que armaron la Biblia entendieron por alguna razón que Pablo fue un apóstol de Dios, por lo cual agregaron sus cartas a la Biblia. Seguimos repasando un poco de historia y podemos ver a través de la Escritura que Pablo aparece recién después de la ascensión de Jesús a los cielos. O sea que no fue parte de los 12 discípulos. Por lo tanto, no recibió ninguna enseñanza directa de Jesús. Y hasta podemos suponer que ni conoció en persona a Jesús. O por lo menos no hay registro en la Biblia de algún encuentro entre Pablo y Jesús. La historia de Pablo se encuentra narrada en el libro de los Hechos, donde en términos generales podemos decir que el mismo Pablo manifiesta ser un fariseo con doble ciudadanía, judío y romana, quien recibió las instrucciones de un maestro judío llamado Gamaliel de chico, por lo cual fue una persona docta, con la particularidad que Pablo ya de grande perseguía a los discípulos de Jesús. ¿Y por qué los perseguía? Porque consideraba que Jesús era un impostor y por tal motivo perseguía a sus discípulos y seguidores. Y también participó en la matanza de Esteban, quien era un seguidor de Jesús. En el libro de los Hechos podemos leer que la conversión de Pablo fue de la siguiente manera. Yendo hacia Damasco, le apareció una luz del cielo y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo pregunta: ¿quién eres? Y esa voz le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Bueno, la historia cuenta además que Pablo se convierte y deja de ser un perseguidor de los judíos que creían que Jesús era el Mesías, para luego ser un seguidor y apóstol de Jesús.
Aquí viene lo interesante, porque vamos a analizar esta supuesta conversión de Pablo. Sé que es duro escuchar esto, por eso quiero que abran su entendimiento y analicen, razonen. Vamos a demostrar a la luz de la Biblia que hay cosas que no cierran, o en realidad que hay cosas que sí cierran, pero no lo hemos podido ver. Recuerden que es bueno investigar porque vamos a demostrar la verdad, porque estamos en búsqueda de la verdad. Todo está aquí, en la Biblia, toda la verdad. Si nos ponemos a pensar, Jesús advierte sobre Pablo en Mateo 24. Jesús sabía que en el futuro vendrían falsos cristos y falsos profetas. Por eso los advierte a sus discípulos que no caigan en engaños a tal punto que les dicen, no los sigan. Sabemos que Jesús podía saber lo que había en el corazón de las personas, sus pensamientos, y por qué no decirlo, también sabía lo que iba a suceder en el futuro. Vamos a leer en el libro de Marcos 13, 21 al 23, que dice, entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar si fuere posible a los escogidos. Mas vosotros, mirad, os lo he dicho antes. Aquí está en esta lectura, Jesús está avisando que iban a venir falsos cristos, personas que se iban a hacer pasar por Cristo, el Mesías, o alguien que diga que Él es Jesús. A través de la historia sabemos que personas se hicieron pasar por Jesús y también sabemos que la mayoría de las personas los tomó como un loco. Y aunque hubieran tenido seguidores, que seguro eran pocos, Jesús advirtió que tratarían de engañar a los escogidos. Vamos a leer en el libro de Lucas 21:8 que dice, entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Jesús mismo les advierte a sus discípulos y a las próximas generaciones de cristianos que tengan cuidado, no se dejen engañar. Vendrán unos diciendo que yo soy Jesús y el tiempo está cerca. Aclaremos que dice que vendrán muchos, no uno solo, sino muchos engañadores. En el libro de Mateo 24, versos 4 y 5 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Repasando un poco la historia, podemos saber que algunas personas se autodenominaron Jesús. Sin embargo, Jesús agrega que muchos serán engañados. Aún los escogidos, recalco la palabra muchos nuevamente. En Mateo 24, verso 23 al 28, dice, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán también las águilas. Jesús dice
que cuando Él regrese de los cielos a la tierra, todo el mundo lo va a saber. Será visto por todos. No deja lugar a dudas cómo será su regreso. No va a regresar en forma privada o escondidas o solo para algunas personas. Su regreso va a ser público de tal forma que se lo verá desde Oriente hasta Occidente. ¿Se imaginan ese regreso imponente? Él lo compara como un relámpago en los cielos, o sea que su venida va a ser inimaginable, espectacular y todo el mundo lo verá. Sin embargo, cuando a Pablo se le aparece ese tal Jesús, no fue en forma espectacular de Oriente hasta Occidente, sino que se le aparece en forma privada, de tal forma que ni aun los que iban con él vieron una forma humana, sino que solo escucharon una voz. A ver, si volvemos a la palabra de Jesús, vemos en forma clara que no es Jesús el que se le aparece a Pablo. ¿Cómo podríamos pensar que fuera Jesús si él mismo dijo que volverá como relámpago y que lo verían desde Oriente hasta Occidente? Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 7, que dice: He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. O sea que significa que en su segunda venida todo el mundo lo verá, dejando en claro que su regreso será en forma pública y todos lo veremos. Por eso Jesús advierte: no creáis que me aparezco en el desierto o en los aposentos. Cuando yo vuelva, todo me verán. No coincide con nada de lo que le sucedió a Pablo, que decía que se le apareció Jesús en forma privada en el desierto, y por eso repetimos que cuando Jesús vuelva otra vez a la tierra, todo ojo le verá. Y eso mismo lo dijo Jesús. Cabe aclarar que Jesús tiene el poder para volver a la tierra cuantas veces Él quisiera o en la forma que Él quisiera tomar, pero más allá de poder infinito de hacer lo que Él quisiera, justamente para evitar que la gente sea engañada, Él mismo aclaró, y repito, cómo sería su regreso a la tierra. Leamos el libro de los Hechos, capítulo 1, versos 6 al 11, que dice: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con sus ojos puestos en los cielos, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, recuerden, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá
como le habéis visto ir al cielo. Bien, entendemos que estos varones con vestiduras blancas son ángeles. Y le dijeron a los discípulos que este mismo Jesús, así como se fue, así vendrá. Leamos de nuevo. Este mismo Jesús, así como se fue, así volverá. Entonces, si repasamos todo lo que hemos leído, podemos saber que Jesús, cuando regrese a la tierra, será en forma tal que todo ojo le verá. No se presentará a nadie en privado. Y esto lo podemos corroborar en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Apocalipsis. Todos estos libros confirman su regreso y cómo será ese evento. Vamos a leer Mateo 24:30, que dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, si el regreso de Jesús será con gran poder y gran gloria, y todo ojo le verá, ¿quién o qué es lo que se le apareció a Pablo? Vamos a leer la conversión de Pablo, que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 3 en adelante, y dice: mas yendo por el camino, aconteció que, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Bien, si analizamos estos versículos, dice que una luz del cielo le aparece a Pablo cerca de llegar a Damasco. ¿Saben qué hay en ese lugar? Un desierto. Y si recuerdan, Jesús dijo: si alguien les dice yo soy el Cristo en el desierto, no le creáis. Vuelvo a repetir, acá nadie está inventando nada. Son las mismas palabras de Jesús que dijo: si dicen yo soy el Cristo en el desierto, no le creáis. ¿Acaso no dijo Jesús que no volvería con gran poder y gloria y que todos le verán? ¿Por qué una luz del cielo se le aparece a una sola persona diciendo yo soy Jesús? Repito, Jesús dijo: si dicen yo soy Jesús, no le crean, porque engañarán aún a los escogidos. En la conversión de Pablo dice que iba con otras personas, pero que ellos escucharon una voz, pero que no pudieron ver a nadie. ¿Pero acaso no dijeron los ángeles: este mismo Jesús, en su forma, en su cuerpo, en forma humana, regresará a la tierra? ¿Por qué entonces debemos creer a una luz del cielo que dice ser Jesús? ¿Cómo sabemos que era Jesús esa luz que se le apareció a Pablo? Sumado a que Jesús dijo que cuando regrese otra vez, todo ojo le verá. Si alguno dice yo soy Jesús en el desierto, no le crean. Si dice yo soy Jesús en los aposentos, no le crean. Investigando podemos leer en Primera de Reyes 19:5 que dice: y le dijo Jehová a Elías: ve, vuélvete por tu camino,
por el desierto de Damasco. Claramente podemos ver que la misma Biblia confirma que el camino a Damasco es un desierto. Por si esto no fuera suficiente, buscamos a través de internet, por Wikipedia, qué dice sobre el camino a Damasco y dice lo siguiente. El desierto de Siria abarca 500.000 kilómetros cuadrados de superficie que incluye Jordania, Irak, sudeste de Turquía y Siria. Presenta paisajes áridos y rocosos con estepas sin fin, los desiertos pequeños como el Palmea y el oasis como el de Gota, muy cerca de Damasco, la capital de Siria. Bien, entonces, esta aparición a Pablo sucedió en el desierto. Y Jesús dice en Mateo 24, si dicen que soy yo en el desierto, no le crean. Parece cosa de no creer, pero podemos ver tan claramente cómo Jesús sabía lo que iba a acontecer. Vamos a volver a leerlo de nuevo. Mateo 24, verso 23 al 28 dice, si alguno dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, aun si fuese posible, a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Mirad, está en los aposentos, no le creáis, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Si Jesús dijo esto, que no le creamos al Jesús que aparezca en el desierto, y Pablo dice que Jesús se le apareció en el desierto, ¿qué deberían haber dicho los discípulos de Jesús cuando Pablo dijo esto? Esto está raro, pudieron haber dicho los discípulos, que eran 12. Matías en cuenta de Judas Iscariotes ya, y por lo tanto no se juntaron con Pablo. Sin embargo, aparece Pablo, cuenta su historia, se convierte y se pone al frente llamándose apóstol de Jesús y llevando el evangelio a los gentiles. ¿Con qué autoridad? Con la autoridad que le dio la luz del cielo, que se le apareció en el desierto en forma privada. Hechos 22:17 dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que, orando en el templo, me sobrevino un éxtasis, en otra versión diría una visión, y le vi que me decía, date prisa y sal pronto de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y perseguía en toda la sinagoga a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte. Y guardaba la ropa de los que los mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Bien, hacemos un análisis, pensemos, ¿por qué diría Jesús que salga de Jerusalén y que sus propios discípulos no iban a creer en sus palabras que Él lo envió? ¿Acaso no se le pudo aparecer Jesús a Pedro diciéndole, mira Pedro, este era mi perseguidor, pero yo lo convertí, ahora es mi discípulo, así que créanle, o voy a usar a este para ayudarte? Pero sin embargo, este Jesús viene y le dice a Pablo, vete de Jerusalén porque no te van a creer. Si en verdad Pablo se hubiera convertido y seguía las enseñanzas de Jesús,
se convertiría en un seguidor de Jesús. Eso sería lo más lógico, ¿no es cierto? Yo digo que soy cristiano, seguiría a Cristo y eso se vería en adelante, que quiero aprender más de Cristo cada día para parecerme a Él. Pero por el contrario, ¿qué hizo Pablo? Cada vez que enseñaba algo, enseñaba diferente a las enseñanzas de Jesús. Pablo enseñaba diferentes cosas y eso lo vamos a corroborar con la misma Biblia. Si recuerdan que Jesús le dijo a Pedro que apaciente sus ovejas, es decir, que les enseñe el camino, las mismas enseñanzas que Jesús le enseñó con tanta paciencia durante un largo tiempo, el tiempo que duró su ministerio. Pero sin embargo Pablo quiso tomar su lugar yendo a todas las naciones extranjeras como si él fuera en realidad el enviado por Jesús. En ese caso, como mínimo, se hubiera puesto a disposición de Pedro para llevar el Evangelio. ¿Pero qué hizo Jesús? ¿Pero qué hizo Pablo, Se enfrentó a Pedro. Y recordemos, Pablo era judío, romano, docto, recibió las enseñanzas de Gamaliel, o sea, las enseñanzas de los fariseos, y Pedro solo era un pescador que fue elegido por Jesús, por el verdadero Jesús. Bien, veamos lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 2, versos 6 al 7. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de persona. A mí, pues, los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión. Aquí está Pablo diciendo, en otras palabras, que ellos, los discípulos, no le iban a enseñar nada y que Pedro debía enseñar el evangelio a los judíos, o sea, los que están bajo la circuncisión, y que él se iba a encargar de llevar el evangelio a los gentiles, a las demás naciones del mundo, o sea, a los de la incircuncisión, sean griegos, romanos, etc. ¿Quién le dio esa autoridad a Pablo? Esa luz que le dijo que era Jesús en el desierto que solo él oyó. Sin embargo, podemos buscar en Mateo 19 que Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recuerdo, Mateo 28, 19. Palabras exactas de Jesús, ordenando a sus discípulos ir a todo el mundo, no solo a los judíos, sino todas las naciones, a enseñar todo lo que él enseñó. ¿Cuál es la confusión aquí si está todo más clarito que el agua? Si Pablo predicara a los gentiles las mismas enseñanzas que Jesús, ¿qué problema habría? En ese caso no debería haber ningún problema. Si Pablo predicara todo lo que Pedro predicara, ¿cuál sería el problema? Ninguno, pero esa es la cuestión. Cuando leemos 2 Corintios capítulo 11, verso 4, dice, pero si alguno viene predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, os recibís otro espíritu que el que habéis recibido u otro evangelio
que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Qué está queriendo decir Pablo aquí? Que si viene otro predicando otro evangelio diferente, ¿cómo? ¿Quién es el que enseñaba un Jesús diferente al que Pablo estaba enseñando? Porque el versículo dice eso. Repito, si viene alguien predicando un evangelio diferente, bien lo toleráis. Pablo está reprochando la actitud de los cristianos de ese lugar de Corinto, diciéndole que están aceptando a un Jesús diferente que él les enseñó. Ahora si pensamos, ¿quién era la persona que enseñaba a un Jesús diferente? Si en aquella época las iglesias no llevaban muchos años y por lo tanto no había muchos líderes que enseñen sobre un Jesús, más que Pedro. O sea, podemos entender que Pablo predicaba a un Jesús y Pedro predicaba a otro Jesús. Esa es la posibilidad más grande. Y la gente no lo puede ver o no lo quiere creer, pero esto está sacado de la misma Biblia. Insisto, acá yo no estoy inventando nada. Está todo escrito. Lo pueden investigar por ustedes mismos con más detenimiento. Ahora bien, hay que recordar que en la época de Jesús ya existían dos leyes. La ley de Dios, representada en ese entonces como la Torá, y la tradición, llamada también Talmud, tomada también como ley. Y los judíos creían en las dos leyes por igual, aunque sabemos que la tradición no es la ley de Dios. Jesús hace una referencia sobre esto en Marcos 7, versos 6 al 9, que dice: respondiendo él les dijo a los fariseos y escribas: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas cosas semejantes. Le decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. En otra ocasión, los fariseos se enfrentan a Jesús y le decían: ¿por qué tus discípulos no cumplen la tradición y no se lavan las manos? En otra versión dice: ¿por qué no guardan la ley? Pero sin embargo, si buscamos en el Antiguo Testamento, no encontramos ninguna ley que diga que haya que lavarse las manos antes de comer. Los fariseos enseñaban la tradición de los hombres en vez de enseñar la ley de Dios. Y si recordamos, Pablo tenía un pasado fariseico. En 1 Corintios 14, 34 al 35, dice: recordemos que esta carta es de Pablo. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. ¿Entendieron bien lo que acabamos de leer? ¿Qué ley dice que las mujeres deben callar en las congregaciones? ¿De dónde saca esto Pablo? Hay que entender que la ley de Dios no decía nada sobre esto, pero la doctrina de los hombres, el Talmud, puede ser que se refiera a que las mujeres debían callarse en las congregaciones. ¿Por qué Pablo enseña esto cuando todo, por el contrario, Jesús
estaba en contra de la doctrina de los fariseos, de la tradición. Es más, dice: sigan la ley de Dios y no las tradiciones de los hombres. Otra enseñanza de Pablo, diferente a las enseñanzas de Jesús, la encontramos en Romanos 13:8, que dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Eso dice Pablo: el que ama al prójimo ha cumplido toda la ley. Sin embargo, Jesús dice en Marcos 12:28, acercándose uno de los escribas que los habían oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamientos mayores que estos. Si recordamos un poco, a Pablo no le falta mencionar el mandamiento después de haberse leído esto que dijo Jesús. ¿Cómo puede ser que Pablo diga que el que ama a su prójimo cumple toda la ley? Pero Jesús dice: oye Israel, el Señor uno es, y amarás a Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿A Pablo le faltó el principal mandamiento de la ley? ¿Cómo es posible que Pablo deje afuera el principal mandamiento de la ley? ¿Será que Pablo realmente estaba enseñando las mismas enseñanzas que Jesús? Pero recién acabamos de comprobar que Pablo estaba enseñando a medias, para no decir otra cosa. Por otro lado, ¿será que esa luz del cielo que se le apareció a Pablo en el desierto le dijo a Pablo que la ley está abolida? ¿Cómo puede ser esto? En Mateo 5, verso 17, Jesús dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús prácticamente estaba diciendo que nadie puede decir que la ley de Dios está abrogada. Y para entender qué significa abrogar, significa dejar sin efecto. Por lo tanto, Jesús no vino a dejar sin efecto la ley, sino que sea cumplida. O sea, significa que sus mandamientos siguen válidos hasta el día de hoy, o podemos decir, sin temor a equivocarnos, los mandamientos de su Padre que está en los cielos siguen vigentes hasta el día de hoy. ¿Cómo es posible que no podamos ver diferencias entre la enseñanza de Jesús y las enseñanzas de Pablo? ¿Será que para Jesús los mandamientos eran muy importantes? ¿O acaso ustedes vieron o leyeron que Jesús quebrantara los mandamientos de Dios, su propio Padre? Otra enseñanza de Pablo se encuentra en Efesios 4:26, que dice: airaos, pero no pequéis. En otras palabras, está diciendo que nos podemos enojar, pero no debemos pecar. Pero sin embargo, Jesús en Mateo 5:22 dice: pero yo les digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ante el concilio. En otras palabras, ya es culpable.
¿Notan las diferencias entre las enseñanzas? Una cosa enseña Pablo y otra cosa enseña Jesús. ¿A quién vamos a seguir? ¿Vamos a seguir las enseñanzas de Pablo o vamos a seguir las enseñanzas de Jesús? Otra enseñanza de Pablo las encontramos en Romano 10:13, que dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿qué dice Jesús en Mateo 7:21? No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Otra vez vemos diferencia, porque Pablo dice que el que invocare el nombre del Señor será salvo, cuando Jesús dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque si pensamos, bueno, si uno podría elegir, elegiría lo que dice Pablo, pues con solo invocar ya sería salvo. Pero eso no es verdad. Por lo tanto, es una mentira. ¿Quién lo dice? Pues el mismo Jesús. Pero leamos todo el contexto de Mateo 7:21 al 23, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué Jesús dice: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad? A aquellos que profetizaron en su nombre, echaron demonios y en su nombre hicieron muchos milagros. Porque ellos pensaron que por esas obras entrarían a los cielos, pero no es así. Volviendo al tema entre Pablo y Jesús, vemos claramente que sus enseñanzas no coinciden. Entonces, ¿quién era esa luz del cielo que se le apareció a Pablo? Evidentemente no era Jesús, como dijo ser. No era Jesús. El mismo Jesús dijo: tenéis cuidado con ese falso Cristo que se aparecerá en el desierto o en los aposentos. Mucho cuidado, no lo sigan. No lo sigan. Otra enseñanza de Pablo se encuentra en 1 Corintios 5:11, que dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Así que Pablo decía, en otras palabras: si alguien es pecador, con esa persona ni comáis. Sin embargo, vemos a Jesús en una situación parecida que se encuentra en Marcos 2, versos 16 al 17, donde dice: y los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Acaso no podemos ver la diferencia entre las enseñanzas? ¿No nos pide Jesús ser como Él? ¿Acaso no nos podemos sentar con los pecadores y hablarle del camino y enseñarle la verdad? ¿Cómo es que dice Pablo: ustedes no deben hacer eso? Todo lo contrario, cada enseñanza que decía Jesús, Pablo enseñaba otra. Y tal vez Pablo no sabía que contradecía a Jesús. Hasta podemos pensar eso, porque Pablo no recibió las enseñanzas de Jesús. Pablo no estuvo en el grupo de los 12 discípulos que recibieron las enseñanzas de Jesús durante 3 años aproximadamente. Tampoco podemos leer los evangelios escritos. Quizás
tampoco pudo leer Pablo quizás los evangelios escritos. Quizás si hubiera sabido, podemos creer que no hubiera contradecido a Jesús. Ahora la otra pregunta es, ¿por qué ninguno de los discípulos le dijo a Pablo, mira, estás contradiciendo al maestro? ¿Será que Pedro no le dijo nada a Pablo y no le dijo nada a Pablo con respecto a eso? Pero sí sabemos que Pablo enfrentó a Pedro cuando en vez de tener un espíritu humilde y decirle a Pedro, enséñame lo que el maestro te enseñó, pero eso no pasó. Algo para hacer notar también es que Pablo en sus cartas también recalcaba de su evangelio, decía mi evangelio. ¿Por qué hacía tanto énfasis en eso? ¿Ustedes no notaron nada? ¿No les parece raro? Si sabemos que el evangelio es de Dios. En Romanos capítulo 2, verso 16, dice, en el día que Dios juzgara por Jesucristo todos los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Romanos 16, 26 dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. 1 Timoteo 2:8 dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. En 2 Corintios 11, versos 16-17 dice, otra vez digo que nadie me tenga por loco o de otra manera, recibidme como loco para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Como pueden ver, Pablo hablaba de sí mismo y se vanagloriaba y decía que era su evangelio. En cambio, en el libro de Juan 3, verso 34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Juan 8:28 dice, les dijo Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Juan 8:54 dice, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Queridos oyentes, después de este estudio, ¿no deberíamos preguntarnos, ¿Pablo fue un verdadero apóstol de Jesús? ¿O Pablo fue una persona engañada? ¿O Pablo fue un engañador? ¿O fue ambas cosas? Jesús no quiso prevenirnos sobre el engaño. ¿No vendrían falsos cristos, falsos profetas posterior a su ascensión a los cielos? ¿Ustedes qué creen? No estoy aquí para convencer a nadie, pero les dejo este mensaje para que investiguen, analicen la verdadera doctrina de Jesucristo y para que el verdadero Espíritu de verdad los guíe a toda verdad. Jesús mismo dijo, guardaos de la levadura de los fariseos. Después de ver las diferencias entre las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas de Pablo, aunque sean mínimos o aunque parezcan mínimos, solo entiendo que para no caer en engaños a los que nos advirtió Jesús, debemos aferrarnos más a las enseñanzas de Jesús, porque Él es el único camino, la verdad y la vida. Y su verdad nos hará libres de los falsos profetas que vinieron y que vendrán. Que estas palabras nos ayuden a elegir y decidir y obedecer las enseñanzas de Jesús
el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Amén.